¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Zúñiga Garza, estudiante del grupo 9221 de la carrera de Psicología. En esta ocasión presentaré una síntesis del módulo 200, el método experimental de la psicología, impartido por el profesor Mario Fausto Gómez Lamont. En este video hablaremos de los principales temas que realizamos durante el semestre, de la importancia de la metodología de la investigación, las aportaciones que ha tenido esta metodología en la psicofisiología, los experimentos en donde se aplica, la relación que existe entre la psicofisiología y la metodología, y por último veremos los elementos primordiales en el momento de su uso. Metodología experimental. Para empezar, la metodología de la investigación o método experimental es aquella en la que el investigador controla deliberadamente las variables para así delimitar relaciones entre ellas. Tomando en cuenta de que la investigación es un proceso compuesto, puede a su vez formar parte de otros procesos sumamente interrelacionados. En este método, le permite llevar a cabo investigaciones tanto del tipo cuantitativas, cualitativas o mixtas. Para poder recopilar datos que le permitan realizar comparaciones de comportamiento tanto de un grupo de control como de un grupo experimental, esto le da mayor control al momento de trabajar las variables dependientes, o sea, las que queremos medir, con las variables independientes, que son las que el investigador manipula para ver la relación entre ambas. Esta manera de comprender la investigación y los diversos conceptos de las mismas se tratan de manejar de manera compleja y poco claras. A estos conceptos o variables que pueden influir en el estudio se les conocen como variables extrañas. Ahora bien, en el alcance de una investigación, por ejemplo, la investigación exploratoria, es la que antecede a las demás investigaciones. Existe la investigación descriptiva, la investigación explicativa y la investigación correlacional. La base de las investigaciones correlacionales se realizan en un campo de conocimiento específico o pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Esto quiere decir que después pueden ser descriptivas y correlacionales o terminar como explicativas. En los estudios exploratorios, el objetivo que consiste es examinar un tema poco estudiado. Estos estudios explicativos nos sirven como guías para relacionar con un problema de estudio desde una nueva perspectiva. Esto nos puede ayudar para tratar un problema medible u observable, para delimitar el problema, para relacionar las variables y hacer formulaciones en forma de pregunta. En el desarrollo de la investigación, existe la investigación experimental y la investigación no experimental. En la investigación experimental se encuentra un preexperimento o una serie de preexperimentos donde tienen un grado de control mínimo, en donde el investigador genera una situación para tratar de explicar un fenómeno y cómo ésta es posible tener participación en comparación con quienes no la hacen. En los experimentos puros se manipulan intencionalmente las variables. Donde se miden las variables dependientes, se maneja un control y validez, se pueden manejar más grupos y participar asignaciones al azar. En las investigaciones experimentales cuasi experimentales implica grupos intactos. Por otro lado, en la investigación no experimental se encuentran los diseños transversales
donde se recolectan datos en un único momento del tipo exploratorio, descriptivo o correlacional, donde los diseños longitudinales analizan los cambios a través del tiempo y sus dependencias, su evolución de grupo. Aportaciones de la metodología experimental a la psicofisiología. Para comprender los aportes que ha traído la metodología experimental en la psicofisiología, primero debemos entender que la psicofisiología se encarga de analizar las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, es decir, se centra en examinar las actividades psicológicas que se producen mediante una respuesta fisiológica. En ese sentido, la psicofisiología se centra en la sensación y percepción, en los sentidos somáticos, la visión y el equilibrio, el control del movimiento, el sueño y la vigilia, el hambre y la sed, la conducta sexual, las emociones y la memoria, entre otros, por lo que sus objetivos de investigación se centran en explicar los fenómenos que ocurren dentro del organismo, concretamente en el sistema nervioso y la relación de los procesos psicológicos en los que interactúa, procesos nerviosos, intervención y transformación de estímulos físicos de los órganos sensoriales y la influencia biológica en la formación de determinadas manifestaciones psicológicas. Durante el semestre analizamos el método de los resultados obtenidos en los efectos de la música, de los cuales vimos que los estímulos adversos que afectan la salud son componentes del estrés, donde se produce lo que es la ansiedad, el miedo y el enojo. También comprendimos que existe un nivel de estrés que se manifiesta tanto en lo conductual como a un nivel psicológico, donde se producen preocupaciones sobre el funcionamiento personal, el incremento de la tensión emocional, la disminución de la satisfacción y el malestar subjetivo. Estas reacciones fisiológicas del estrés provocan hipertensión, dolor de cabeza, insomnio, dolores musculares y nos puede afectar también en el sistema inmunológico. También entendimos que la música puede servir como un medio de relajación donde nos ayuda a prevenir y protegernos del estrés, a facilitar el alivio y a utilizarlo como una técnica para hacer frente a la vida cotidiana. También nos ayuda para un reposo físico y mental y la disminución de las tensiones, tanto musculares como nerviosas. También nos ayudó a diferenciar los efectos que se tienen en la música, tanto en el aspecto emocional, psicológico, fisiológico, médico y terapéutico. Estos aspectos metodológicos pueden ser del tipo de sujetos, de la relación de variables independientes y dependientes y del carácter que es no invasivo. Otro de los aspectos que analizamos en el semestre fue el estudio de las emociones. Ahí encontramos un estudio experimental de las emociones donde se analizaban los estímulos que evocaban las reacciones tanto psicológicas como fisiológicas, los rangos de la expresión emocional y calibración cuantitativa del espacio afectivo, en donde se veía la valencia, que es lo que es agradable o desagradable, la activación, que es lo excitado o lo calmado, o la dominancia, que es o muy dominado o nada dominado. Las técnicas de potenciales relacionados a eventos se estudiaron también en la experiencia subjetiva del sujeto, que son los sentidos internos, la apreciación cognitiva, que es el reporte verbal del sujeto, y la tendencia de acción,
también la activación fisiológica del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central y el endocrino. Se comprendieron también los correlatos neurales de las emociones básicas, donde se obtuvieron un grupo de estímulos diferenciados, tanto en fotografías como en características en términos de valencia afectiva, donde se realiza la activación, la valencia afectiva, la dominancia, el contenido moral, la dificultad de juicio. También se registraron y analizaron la actividad eléctrica cerebral mediante la técnica de potenciales relacionados a eventos asociados al procesamiento. Estos estímulos fueron visuales, tanto desagradables sin contenido moral, como estímulos desagradables con contenido moral, o estímulos neutrales. Se generaron hipótesis de la investigación donde existen diferencia de la evaluación de las dimensiones de la valencia afectiva, tanto en la dominancia y el contenido moral, dificultad de juicio de un grupo o estímulos afectivos. También existen diferencias en la amplitud de componentes tardíos generados ante los estímulos desagradables sin contenido moral y neutrales. Por último, podemos comprender que la metodología experimental nos ha ayudado para conformar enfoques cuantitativos y cualitativos en investigaciones científicas, de los cuales